Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva transmisión de el Tao Te Ching interpretado desde el punto de vista del Qigong. Hoy vamos a estar hablando acerca del capítulo 24, primero leyendo la traducción de la versión de Wang Keping que estoy haciendo y luego vamos a ir con otras versiones, siempre acompañando con el comentario de Yang Yunmin. Entonces, capítulo 24, Tao Te Ching dice: aquel que se para en puntas de pie no es estable. Aquel que duplica su paso no puede ir lejos. Aquel que se muestra a sí mismo no es sabio. Aquel que se justifica a sí mismo no es prominente. Aquel que hace alarde de sí mismo no se le da crédito. Aquel que se siente importante no es adecuado para el liderazgo. Desde la perspectiva del Tao, estos son como restos de comida y tumores del cuerpo, tan desagradables que el que es uno con el Tao se mantiene alejado de ellos. Del mismo modo, el sabio se conoce a sí mismo, pero no se muestra a sí mismo. Él se ama a sí mismo, pero no se siente importante. Bien, entonces ahí tenemos capítulo 24, Tao Te Ching, sobre la actitud del sabio, comparado también, como siempre hablamos como ideal de comportamiento, comparado con aquellas actitudes que nos alejan de este ideal, que serían como las del hombre común, el hombre vulgar. También aparece la figura de el liderazgo, quién sería adecuado para el liderazgo y otros atributos también que tienen que ver con la autoafirmación, la autoimportancia, la necesidad de mostrarse también. Bien, vamos entonces a la interpretación de Yang Yunmin, que dice: los que se paran en puntas de pie para aumentar su altura no serán firmes. Los que fuerzan el paso para pisar más lejos y aumentar la distancia no serán capaces de caminar. A los que les gusta presumir no suelen ser apreciados. Los que presumen de sus capacidades suelen ser despreciados. A los que les gusta presumir de sí mismos no suelen recibir el crédito de los demás. Hay un famoso relato sobre Xian Yu en la historia de la dinastía china Han. El libro Shi Ji dice: Xian Yu siempre presumía de sus méritos en la conquista. Deseaba utilizar la fuerza para conquistar y administrar el mundo. En solo 5 años diezmó su país y murió en el condado de Dong-a. Cuando murió aún no se había despertado y no se culpaba a sí mismo. Así perdió. De hecho, los que piden respeto suelen ser los que se desprecian a sí mismos. Los que dicen decir la verdad suelen faltar a la verdad. Esto es un poco la idea de cómo las personas muchas veces, cuando vienen exigiendo ser respetados, ser mirados, ser escuchados de alguna manera, es porque quizá están impostando algo que a lo mejor no está ahí, como quien se para en puntas de pie, es decir, quien pretende ser más de lo que realmente es. Los que son deshonestos suelen hablar con honestidad, es decir, hablar acerca de la honestidad, es decir, honestamente. Los sabios justos que siguen el Tao despreciarían todas estas acciones falsas y astutas. Las personas que realizan tales acciones en realidad atraen más insultos sobre sí mismas que si no hubieran realizado ninguna acción. ¿Cuál sería entonces el modelo a seguir? Dice: aquellos que siguen el Tao serán benevolentes, altruistas y se preocuparán por los sentimientos de los demás. En el libro Shang Shu recoge una conversación entre Confucio y 2 de sus alumnos. Dice: Yan Yuan y Qi Lu esperan a Confucio. Confucio les pregunta: ¿por qué no hablas de tu aspiración? Qi Lu dijo: me gustaría compartir mi carruaje y mi caballo, mi ropa y mi abrigo de piel con mis amigos. Aunque se desgasten, no me quejaré ni tendré remordimientos. O sea, estaba como queriendo ser generoso, era su aspiración, poder compartir sus bienes. Yan Yuan dijo: deseo no alardear de mi pericia y no reivindicar mi mérito. Qi Lu preguntó entonces a Confucio: nos gustaría escuchar, señor, su aspiración. Confucio dijo: mis deseos son que los ancianos vivan en paz, que mis amigos confíen en mí y que los más jóvenes sean atendidos.
Puedo pensar acá en este relato, si bien es de la escuela confuciana, que los dos alumnos de Confucio estaban en su anhelo, en su deseo, su aspiración, siendo autorreferentes en primer lugar, si bien querían por el bien de los amigos en el caso del primero, y por el caso del segundo, bueno, deseaba como exaltar la humildad, que es una virtud o atributo que mucho se valora en la escuela confuciana. En el caso de Confucio, él solo quería que, dice, que los ancianos vivan en paz, que mis amigos confíen en mí y que los más jóvenes sean atendidos. Es un poco autorreferencial también, pero sobre todo se preocupa más por los demás, como lo está planteando, que por sí mismo también. Siempre Confucio también como ideal de modelo de comportamiento, como sabio. Acá, si bien estamos hablando del Tao Te Ching, lo trae Yang Yunming a la conversación como para ejemplificar el comportamiento de un sabio. Dice, cuando hacemos cosas, debemos saber que todo tiene su nivel o cantidad apropiada y adecuada. Si es demasiado poco, entonces no funcionará. Si es demasiado, se convierte en una carga. Su Che dijo, usemos la comida como ejemplo. Cuando tenemos la cantidad adecuada, paramos. Si comemos en exceso, este excedente puede enfermarnos. Usemos nuestros 4 cuerpos, es decir, cabeza, torso, piernas y brazos como otro ejemplo. Cuando tenemos estos 4, entonces está completo. Si hay más, como bultos, entonces se convertirá en una carga. Bien, una forma un poco rara de referirse a mantener el justo medio, no pasarse de la medida. En este caso, la medida, cuando uno tiene aspiraciones de querer nutrir o cultivar ciertos atributos, como puede ser, como en el ejemplo anterior, la generosidad o la humildad, también tiene que ser en la cantidad apropiada y adecuada. Si es en exceso, también puede llegar a ser que uno esté cayendo en el error, queriendo impostar aquello que realmente no se es. Bien, vamos a ir a la versión de John Woo del capítulo 24. Dice, quien se mantiene de puntillas no puede sostenerse, quien se sostiene a horcajadas no puede caminar. Quien se exhibe a sí mismo no brilla, quien se justifica a sí mismo no obtiene honores. Quien ensalza sus propias capacidades no tiene mérito. Quien alaba sus propios logros no permanece. En el Tao, estas cosas se llaman alimento no deseado y tumores molestos, que son abominados por todos los seres. Por ello, el hombre del Tao no pone en ellos su corazón. Bien. Es decir, no pone énfasis en alabar sus propios logros, en ensalzar sus propias capacidades, en justificarse a sí mismo o exhibirse a sí mismo. Un poco esto está también en la cultura, esto se utiliza mucho, sobre todo en la ficción, para ejemplificar cuando las personas son arrogantes y soberbias, de alguna manera, por mucho conocimiento o virtudes que tengan, todas estas pierden el brillo, por así decirlo, cuando se ven opacadas por estas cualidades. Entonces, hay una frase que dice, la virtud verdadera no tiene mérito, porque también en el pensamiento oriental muchas veces se decía que las personas que, por ejemplo, hacían buenas acciones o eran humildes o tenían muchos logros, tenían mucho mérito en el sentido de cuando una persona está haciendo buenos méritos, de alguna manera se espera que haya como cierta buena fortuna que lo acompañe, o sea, el mérito de hacer un esfuerzo para obtener un resultado también. Pero hay una frase que dice, la verdadera virtud no tiene mérito, es decir, uno no hace las cosas en busca del mérito, sino que las hace porque es lo correcto. Como decir, si estoy haciendo lo correcto, no deberían premiarme por hacer lo correcto, debería hacer lo que todo el mundo hiciera. Bueno, esa es como la verdadera virtud. El que hace buenas acciones solo para obtener méritos, en realidad no está teniendo méritos, sino que está siendo egoísta. Vamos a ver cómo se lleva esto a la práctica del Qigong. Según Yang Yunming dice, este capítulo ha señalado 3 cosas importantes en la práctica del Qigong. En primer lugar, cuando practicas Qigong no te excedas. El cuerpo tiene sus limitaciones y tolerancias. Si te excedes, puedes perjudicarte en lugar de beneficiarte.
Por ejemplo, si te gusta una comida especial y comes mucho de ella, a la larga puede perjudicarte más que beneficiarte. Bueno, esto yo lo veo mucho en algunos maestros que siempre dicen más es mejor y enseñan a sus alumnos a hacer prácticas demasiado prolongadas que no se ajustan a las condiciones de cada practicante y terminan provocando lesiones, daños o desviaciones del chi, que sería la dirección contraria a la que uno supuestamente quisiera ir. Entonces, no siempre más es mejor. A veces pequeñas prácticas eficientes o eficaces son mejores que prácticas de muchas horas de duración que no tienen realmente un efecto deseado. Y lo segundo dice, en segundo lugar, debes ser humilde. Cuando eres humilde tienes más amigos y apoyo. Cuando estás orgulloso de ti mismo y presumes de ello, a la larga perderás a todos tus amigos. Bueno, esta es una situación igual que hay que saber equilibrar. Creo que las personas de buen corazón naturalmente hacen sentir cómodos a los demás también, pero las personas que son arrogantes de alguna manera se afirman a sí mismos también reduciendo o, como se dice, quitándole el precio a los demás. Hay que tener cuidado con esto. Cuando ustedes vean que hay algún maestro de Qigong o de lo que sea, que dice que todos los demás están equivocados menos él, bueno, eso sería casi que lo opuesto. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, quien honra a su maestro se honra a sí mismo. Entonces, quien es capaz de valorar también a otros y sobre todo de quien ha recibido, es una persona que está sosteniendo ese valor también en el tiempo. Si uno no es capaz ni siquiera de valorar a sus propios maestros, está en una situación media complicada. Dice, y por último, un buen corazón de benevolencia y preocupación por los demás siempre puede traerte paz, sentimientos generosos y rectitud. La razón por la que este sentimiento existe profundamente dentro de ti es porque has seguido el Tao. Acá, al respecto de seguir el Tao, hacía poco estaba como llegando como una suerte de síntesis también, que es simplemente mantener la mente tranquila de pensamientos y emociones, también moderar el exceso de deseos y realizar buenas acciones. Realizar buenas acciones a veces puede ser simplemente hacer lo que es correcto, pero esto también se refleja cuando uno saliendo de un contexto de práctica que uno pueda llegar a tener, sino más bien la práctica en la vida cotidiana. Si uno se desempeña de una manera poco ética y va acumulando arrepentimiento, remordimiento por cosas que uno hizo que sabe que podría haber hecho mejor, entonces no se alcanza esa paz. Y la búsqueda de esa paz interior, que es muchas veces las cosas que buscamos a través de la práctica de Qigong, meditación o lo que sea, también la tenemos que buscar en la forma en la que nos desenvolvemos en nuestra vida cotidiana, en nuestro trabajo, con nuestros semejantes, con todas las personas con las que nos relacionamos. Si realmente actuamos haciendo lo correcto, entonces vamos a tener esa sensación de paz interior, de el saber que uno ha hecho lo correcto. Bien. Bueno, un comentario interesante, cómo nuestro comportamiento en la vida cotidiana también nos afecta en nuestros momentos de cultivo interior. De hecho, no deberían estar separados. Si bien hablamos de un momento para practicar Qigong, meditación o lo que sea, también lo que hacemos en nuestra vida cotidiana nos afecta. Antes de ir a la conclusión, vamos a ir a la versión de Richard Wilhelm del capítulo 24. Dice, quien se pone de puntillas no se mantiene en pie, quien anda con las piernas arqueadas no puede avanzar, quien quiere ser brillante no alcanza la iluminación, quien pretende ser alguien no lo será naturalmente, quien se vanagloria no realiza ninguna obra, quien se da importancia no se eleva. Para el sentido, el Tao, es como la basura o como una úlcera purulenta, y todas las criaturas lo odian. Por eso, quien tiene el sentido no se conduce así. Bien, es decir, la persona que tiene, que sigue, que practica el Dao, no quiere ser brillante, no pretende ir más rápido, que ese es el significado de apurar el paso, ¿no? No pretende ir más rápido, no se para en puntillas, no pretende ser quien no es, ni se vanagloria, ni se da importancia. Bien, siempre, a mí me gusta como esta idea de pensar que, como esta idea de siempre hay un pez más gordo, o sea, siempre hay alguien que va a tener más logros, más méritos, más trayectoria que uno. Entonces no se trata de competir,
porque en cualquier situación en la que estemos compitiendo, no hay, no hay manera de salir, de no salir perdiendo, de alguna manera. Por eso, en otro capítulo del Tao Te Ching dice, el sabio no compite, y por eso nadie se atreve a competir con él. Bueno, a mí este capítulo me gusta mucho, no tiene mucho que ver con la práctica en sí del Qigong, pero sí con nuestro comportamiento en la regulación de la vida cotidiana, pero sí es clave estos atributos de no van a gloriarse, no pretender ser lo que no se es también, como una forma de mantenerse en este camino de cultivo de la virtud, porque el Tao y el Te es el camino y la virtud también importantes. Bien, hasta acá entonces con este breve encuentro. Seguimos con formaciones. Si les interesa, en mayo vamos a estar dando un curso de sonidos curativos, Qigong para la salud y Qigong aplicado a la medicina china. Y seguimos con las otras formaciones de masaje tuina, terapia con emisión de chi y el I Ching taoísta, y también formación en Tai Chi Chuan estilo Yang que hemos iniciado recientemente. Así que si quieren más información, se ponen en comunicación y les digo cómo acceder a esos cursos. Bueno, gracias por escuchar, por compartir ahí en las redes y estamos en contacto hasta la próxima.